El libro negro de Gaza, Testimonios de un genocidio, es este volumen coordinado por Gonzalo Delgado, que reúne una serie de relatos y de testimonios de jóvenes gazatíes sometidos a la violencia, al asedio, a la destrucción, y es una antología, como decía, también de una generación. Yo creo que es la voz de una generación la que nos habla en este conmovedor libro de relatos, de testimonios, acerca no solo de la tragedia de los palestinos, sino de esa supervivencia, de ese espíritu de resistencia y de esa profunda humanidad que demuestra este pueblo, ¿no? Ya desde sus más tiernas edades, como estamos viendo también, la infancia, que es una de las grandes víctimas y de los objetivos, además de la destrucción. Yo creo que no hemos visto, no es que creas, que está documentado que no ha habido una generación de niños amputados como la que existe ahora en Palestina, ¿no? Es algo muy, muy deliberado. Así que bueno, de esto y de varias cosas más nos va a hablar Gonzalo, nos va a hablar de esta Palestina, que es la síntesis de todos sus destinos, y de un poco esta coral o este coro de voces jóvenes que forman parte de esta antología, de este libro negro de Gaza, publicado por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, que, como sabéis, han recibido el premio Amistad 2025 de Casa Árabe. Estuvimos reunidos hace poco otorgándoles justamente este muy merecido premio. Miquel Ayestarán, reconocido periodista que lleva muchos años también reportando desde Oriente Medio, ha vivido muchos años en Jerusalén, sitúa esta obra en medio del presente de la guerra y arranca con una imagen muy poderosa, entrecomillado lo siguiente: las bombas caen sobre Gaza, el aire se impregna de polvo, gritos y silencio. Desde ese enfoque, la obra hace audible la vida cotidiana bajo el asedio y también devuelve rostro, voz y experiencia concreta a quienes quedan reducidos a cifras. Creo que esto es algo sumamente importante, el poder humanizar a las cifras, el poder poner, como decía, rostro, voz, alma a esto que muchas veces nos llega simplemente como un número, una cifra más de un telediario, ¿no? Y que cada vez estamos más expuestos a estas cifras que no significan muchas veces más que cifras, ¿no? Y que no existe o no vemos en esos mismos telediarios quién está detrás de esas cifras, ¿no? Entonces creo que un libro como el que vamos a presentar hoy o que estamos presentando esta tarde hace justicia justamente de quiénes están detrás de esas cifras, quiénes son aquellas voces que se apagan y aquellas que siguen todavía escuchándose. Gonzalo Delgado es escritor y periodista, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Su pasión por la literatura y la cultura árabes, así como por la historia y actualidad de Oriente Próximo, se fraguó desde una juventud temprana. Actualmente trabaja como consultor de comunicación, una profesión que compagina con un proyecto independiente de exploración de un sinfín de viajes a la región, Palestina desde luego, pero también Egipto, Líbano, Siria, Irak o Argelia. A través de un proyecto literario que emana de estos protagonistas gazatíes, Gonzalo pretende, y creo que consigue, trasladar al lector español o
hispanohablante, el testimonio directo de una realidad de nuestros días, una realidad estremecedora, pero que resulta fundamental conocer. Muchas gracias a la editorial por publicar un libro como este y a Gonzalo por tejer, ¿no? Por recuperar este coro que creo que lo vemos, incluso a veces lo escuchamos sin escucharlo, pero está muy bien poderlo leer y verlo materializado. Así que bueno, tendremos con el autor un intercambio. Él nos hablará del libro primero, le haré algunas preguntas y por supuesto está este espacio diseñado para que también le hagáis vosotros algunas preguntas. El único detalle es el uso del micrófono. Yo tengo que apagarlo, aquí donde dice mic, esta lucecita roja, para que lo pueda usar la siguiente persona, ¿vale? Entonces hay que ser comedidos también porque si tenemos el uso del micrófono podemos usarlo mucho tiempo. Dicho esto, dejo de usarlo justamente para pasarle la palabra a Gonzalo. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Si no se me oye bien, por favor, decidme. Presentando este libro, como suelo decir, si estoy yo es porque ellos no pueden estar, ¿no? Porque al final la voz que se alza es la suya y uno de los objetivos del libro es en una situación como la que afronta Gaza, en la que no se permite el acceso de prensa extranjera. Se habla mucho de Gaza desde fuera, pero también está bien dejar que sea Gaza la que tome la palabra y la iniciativa de contar su propia historia. Así que de esta forma llego a los 17 jóvenes que componen la obra. El perfil, comento lo de jóvenes, pero lo matizo porque es importante, porque son chavales que están la mayoría comprendientes los 19, los 24 años, hay alguno algo mayor, pero el grueso está en esa franja de edad, que son chicos que tienen toda la vida por delante, pero aún así ya han vivido mucho más de lo que cualquier persona normal alcanza a vivir en una vida entera. Al final el equipo consigue configurar una obra que podría entenderse como un diario del genocidio. La obra, como bien decía Karim, es muy, muy descriptiva, muy gráfica, y eso se traslada al lector. Al final la experiencia de lectura yo creo que es muy inmersiva, y la persona que recorre todos estos testimonios al final tiene la sensación incluso de haber estado un poco allí. Es como un testigo silencioso que va acompañando a los diferentes autores en muchas situaciones, no solo acontecimientos de violencia como puede ser un bombardeo, como puede ser un desplazamiento, una matanza, sino también sus propias conversaciones, su casa, sus reflexiones, el amor, la maternidad, la esperanza. Es una dimensión que va más allá de lo tangible y entra también en esa parte más reflexiva. Antes comentaba Karin el componente generacional que tiene Gaza y que tienen los jóvenes de Gaza, y ellos sí es verdad que lo transmiten al hablar con ellos, cómo perciben que ocupan una etapa fundamental en la historia de Palestina, que del mismo modo que hubo autores relacionados a la Nakba, autores del 67, de la ocupación, de los campos de refugiados del Líbano, de las diferentes etapas por las que ha ido atravesando la historia reciente del pueblo palestino, pues ellos asumen la responsabilidad de contar la que les ha tocado vivir, que es una de las más traumáticas en cuanto al dolor humano, ¿no? Y la destrucción que se está ejerciendo sobre la franja. Hablaba también Karim de la importancia de humanizar, de poner rostro. El libro, la obra, el conjunto de testimonios son profundamente humanos, y esa identificación constante con quiénes son, con cómo se sienten, con qué quieren, es fundamental. Y de hecho la antología se cierra con un llamamiento de Ibrahim Yaghi a que nosotros veamos cómo perciben ellos que les vemos, ¿no? Que al final es un ejercicio que no se hace tan a menudo, pero que es fundamental. Primero te invitan a acompañarles durante toda la experiencia del genocidio, y al final te plantean el decir, ya además sabemos cómo nos veis y vamos a hablar sobre eso. Entonces... 28 de diciembre de
2024. Mañana mi hijo Zane cumplirá un año. Un año vivido en guerra. Le cortaron el cordón umbilical en una tienda, sobrevivió a 2 ataques, estuvo sin tomar leche durante mucho tiempo y sin pañales todavía más. Ha sufrido y superado todas las epidemias y enfermedades de la guerra. No ha visto nada del mundo fuera de los confines de la tienda. Todavía recuerdo claramente la primera vez que vio una pared durante una visita a casa de un amigo. Cuando apoyó la mano en la pared, gritó de miedo, pensando que se tambalearía y se vendría abajo, del mismo modo que las lonas raídas de la tienda. Debo confesarte, chiquitín, que aunque viviéramos muchos años, dudo que llegue a decirte eso tan típico de padres y abuelos de que cuando yo tenía tu edad, hijo, yo era... Porque no hay nada más terrible que alguien de tu edad que haya tenido que pasar por todo esto. En otra vida habría deseado que fueras ingeniero como tu padre, pero ahora lo único que quiero es que hoy, mañana y cada año que venga estés bien. Simplemente bien. Solo eso, mi pequeño héroe. Bueno, este es un testimonio de Malek al-Shambari, que tiene 32 años, vive en una tienda del campo de Al-Mawasi en Khan Yunis, después de haberse visto forzado a desplazarse 15 veces desde el inicio del genocidio. Malek proviene de Beit Hanun, en el norte de la franja de Gaza. Empezó a escribir desde el primer día de la invasión. Había escrito antes, pero a título personal, para sí mismo, y ahora el significado que le da la escritura ha cambiado, se ha convertido en la voz con la que le dice al mundo: estamos aquí, estamos vivos, estamos sufriendo, estamos resistiendo. Bueno, no sé qué pensáis, pero desde luego es un testimonio, me parece, con toda su ternura, sumamente desgarrador, ¿no? Y no sé, mi pregunta a Gonzalo es: ¿cómo has hecho la selección posiblemente de este libro, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido tu recorrido para encontrar estos testimonios? ¿Los has encontrado tú mismo a estas personas? ¿Te las han recomendado? ¿Cómo ha sido un poco tu encuentro con estas voces? Pues ha sido un trabajo complejo, muy artesanal. Al final son 17 autores, muchas formas de llegar a ellos. En el caso concreto de Malek, por ejemplo, Malek al-Shambari, de 32 años, es de los mayores del equipo. Es con 32 años, aquí sería una figura incipiente, ¿no? Un autor, un talento emergente que estaría iniciándose en el mundo literario y en cambio en su realidad él ya escribe con una madurez consolidada, y de hecho empezó a escribir hace relativamente poco. El relato que acaba de leer Karim se engloba dentro de una serie de historias que hemos llamado escenas gazatíes, porque son microrelatos como este, en los que va dando pinceladas de la realidad más inmediata de Gaza, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, del hijo. Hay otro episodio en el que habla de que va al hospital a por unas medicinas para el asma de su otra hija, Ayul, y ve un ventilador que hacía, no había visto un ventilador desde antes de la guerra, entonces intenta que su hijo se acerque al ventilador para que reciba ese alivio, ¿no? el refrescante del tal, y claro, en cuanto acerca al niño a una cosa que zumba, hace ruido y tal, el niño se aterra, porque en la realidad la que él ha crecido, la que él ha nacido, la que él vive, una cosa que zumba y hace esos ruidos es malo. Y entonces luego Malek se va con la reflexión de cómo he hecho eso, ¿sabes? Cómo no he caído en exponer a mi pobre hijo a esa realidad. Entonces son las pinceladas creando Malek. Esto aparte, la configuración del equipo, ya conectando con lo que realmente me preguntabas, empecé con 3 autores. De hecho, la obra en un primer momento iba a ser con esos 3 autores que tenían una serie de textos que querían dar visibilidad
Y cuando empezamos a trabajar los textos con estos tres autores se vio la fuerza o la necesidad incluso que había de un proyecto así, y lo comentaron con sus amigos. Entonces hubo un primer efecto llamada que hizo crecer este equipo. Acerca de la decena, más o menos. El perfil de estos autores eran estudiantes de literatura inglesa en la Universidad Islámica de Gaza, la inmensa mayoría, alguno un perfil algo distinto, pero todos de ese círculo de edad similar, amigos entre ellos. El momento en el que se empieza a ver que con esta decena de voces la seriedad del proyecto pues empieza a ser tangible, yo también empiezo a soltarme a la hora de tratar con ellos, pues creo una red personal, ¿no? Al final nos seguimos en redes sociales, empiezo a ver perfiles similares que van a encajar, que a mí me llama la atención, cojo soltura a la hora de tratar con gente que está en su realidad, que es muy difícil, ¿no? Las primeras conversaciones son como muy traumáticas, luego ya te vas haciendo sus sensibilidades, vas integrándote en su forma de conversar y consigo tener iniciativa a la hora de contactar a gente que creo que puede contar cosas necesarias para el libro, como son estudiantes de medicina, como es Ahmed Muin Abu Hamza, de que luego veremos un vídeo que él enfoca desde la música, diferentes sensibilidades, y así poco a poco se va configurando el equipo. Malek, por ejemplo, llega porque hay un autor, Hamed Asur, que a nivel literario es de lo más conocido que en el elenco de autores, que él participa en tertulias literarias en Almawasi, en donde está, en las que oye, pues se refugian en la literatura, en la poesía, en la escritura, y crean como equipos, grupos literarios. Y a él pertenece Malek, y Malek le pide, decir, oye, habla con Gonzalo, habla con este chico, vamos, el que nos habla que está trabajando un libro porque me gustaría estar en él, ¿no? Y a raíz de él, así llega Malek, por ejemplo. Entonces, bueno, es trabajo, ¿no? Laborioso de ir configurando el equipo en realidades complejas, ¿no? Porque también estás hablando con gente que se enfrenta a una realidad extrema y que es difícil mantener esa asertividad constantemente, ¿no? Porque a veces tú naturalizas una conversación que aquí es lo más normal del mundo, pero para ellos pues no es tan normal, ¿no? Como el hecho de empezar un hola Malek, ¿qué tal estás? Y Malek decirte, bueno, pues aquí el ¿qué tal estás? Es una pregunta muy complicada de responder porque nunca estamos bien. Pero también sentir el que no puedes dejar de preguntárselo, ¿sabes? El que realmente quieres saber cómo están. Esto es la parte de los autores. Luego está la parte de los temas, que también es muy compleja porque a la hora de dar representatividad a un libro como este hay que recorrer una serie de realidades, escenarios que hacen que tenga que haber diversidad, ¿no? Y ellos muchas veces quieren hablar todos de lo mismo. De hecho, a la hora de tratar los temas se veía la evolución de las propuestas que ellos hacían en función de la situación en la que se encontraba la franja. Los primeros temas que se trabajan son temas relacionados con violencia extrema, como un bombardeo o un desplazamiento, que ponía entre los ejemplos. Luego, según avanza la hambruna, la conversación va evolucionando hacia eso, ¿no? Las colas de distribución de alimentos, los envíos de ayuda desde el cielo, que ellos describen como profundamente humillantes. De hecho, hay un texto que se centra en ese episodio, o ya la fase de hambruna crítica. Hay una autora, Gaida Lavazza, que además comparto que ayer llegó a Italia, por fin consiguió salir después de muchos meses de espera, porque la aprobaron hace tiempo la salida, y ayer ya llegó a Italia. Ella en un momento determinado en el que se está muriendo de hambre, escribe en un arrebato su situación, sus sensaciones, cómo se encuentra esa noche, y consigue encapsular muy bien esa realidad, ese momento emocional tan crítico, porque además no se aborda desde la retrospectiva una vez lo ha superado y sale y lo escribe, sino que lo está escribiendo en el mismo momento en el que lo está padeciendo. Entonces esa intensidad, esa fuerza se queda ya encapsulada más para siempre, para las generaciones futuras lo tienen aquí para poder consultarlo. Entonces, bueno, en ese equilibrio emocional a la hora de configurar los temas hay que mantener la asertividad de no decir, oye, este cromo ya lo tengo, necesito otro, porque ya hay dos que han hablado sobre un bombardeo, tenemos que hablar de otra historia. Cuando el chico realmente te quiere hablar de eso, bueno, pues al final es un trabajo complejo, mucho tiempo, también teniendo en cuenta sus dificultades técnicas y materiales para poder escribir, porque muchos han tenido que desplazarse mientras ya estaban escribiendo. Entonces, bueno, de hecho hay algunos autores que no han llegado a estar en el libro, están bien, ninguno ha muerto, ni de los que están, ni de los que han podido estar, pero al final su realidad material no les hizo posible escribir. Dijeron, mira Gonzalo, lo siento, no voy a poder, y no se llegó a hacer. Ahí dentro
de la antología textos muy distintos. Por supuesto hay quien escribe directamente crónica, ¿no?, de lo que está viviendo, de lo que está sucediendo, pero hay quien quien nos regala poemas. No sé si tú mismo has buscado esta diversidad en los propios géneros, o si ha sido algo un poco más producto del azar, de lo que ellos enviaban, ¿no? Como dices, hay una parte en la que quizás no puedes tampoco presionar demasiado a quien te escribe para decirle, oye, se parece mucho a otro texto que no ha llegado, o entonces un poco la pregunta es cómo ha sido si ha sido un poco por casi selección natural, lo que te ha llegado, lo has aceptado tal cual o has privilegiado ciertos géneros o formatos por sobre otros. Pues es una respuesta compleja porque también son muchos factores. Yo cuando lanzo el proyecto, la idea que tengo es algo distinta a lo que al final se materializa. Yo tenía la idea de hacer menos autores con textos más largos, más novela corta, imitando el estilo de Canafani, por ejemplo, ¿no? De hecho, hay algún autor que coge muy bien esa referencia y hay textos muy Canafani dentro de la novela. Pero sí es verdad que con su propia... Perdón, ¿nos cuentas quién es Canafani? Así muy Vale, brevemente. Canafani es uno de los grandes autores palestinos de la generación del 48. Él nace en Acre, si no recuerdo mal, emigra al Líbano y el Líbano se convierte en el responsable de la oficina en Beirut, se convierte de la oficina libanesa del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Es asesinado por un bombardeo, por un ataque israelí, vamos, en el 73, y es una de las figuras más importantes de la historia de la literatura palestina. Él se centra especialmente en relatos cortos, tiene infinidad de relatos cortos con mucha fuerza, mucha humanidad. De hecho, la obra, la antología, va introducida por un pequeño relato suyo de una historia que se llama Hasta que volvamos, en el que presenta la realidad palestina de su época de una forma muy poliédrica, ¿no? Tanto la gente que vive en Líbano, gente que se queda en la tierra, inmigrantes en Kuwait, ¿no? Una de sus historias más sonadas o más reconocidas, que es Hombres al Sol, es una historia de 3 inmigrantes palestinos que intentan entrar en Kuwait en un camión cisterna para hacerlo de extranjero, ¿no? Porque no estaban autorizados. Entonces, bueno, al final es una de las voces más importantes de la historia de la literatura palestina. Aquí tengo yo una foto de Canafani, un bigote muy carismático. Perdón, te interrumpí, pero estabas hablando de que Sí. pensabas que, visualizabas esto como unos relatos tipo Canafani, ¿no? Eso, volviendo ya, reconectando con donde estaba yo, entonces yo visualizaba eso, la idea de repetir el estilo de Canafani. Al final, como decía Karim, los autores también hacen su propia propuesta, ellos quieren dejar pues la huella de su estilo, alguno trabaja mejor la poesía, otros un género no tan literario que lo integran con una perspectiva más periodística, y eso al final le da vida propia al proyecto y acaba evolucionando en ese propio proceso en la forma que adopta. Sí es verdad y es curioso, y esto lo hablaba con Mikel Ayestarán, del que hablaba hace un rato Karim, que el palestino al final por la realidad que vive acaba configurando un estilo literario propio, genuino, muy palestino, que fusiona esa vocación literaria que tienen como pueblo, ese dominio de contar las historias desde la subjetividad de la literatura, metiendo ese componente tan humano, pero también con la realidad de la denuncia o el componente periodístico. Entonces aquí en el libro se ve cómo se fusiona mucho esa historia que te están complementando con cifras, con un componente informativo importante, cuánta gente ha nacido, cuántos bombardeos, heridos, edificios destruidos, ¿no? Ese componente que a lo mejor sería más de un reportaje propio de una revista con la pieza literaria, y cómo lo integran de una forma muy especial, porque además llevan décadas haciéndolo, porque tienen esa necesidad de contar, y más en una realidad como la de Gaza, en la que no se ha permitido acceso a prensa, y son ellos los relatores, son ellos los que están allí para cubrir esas dos dimensiones, ¿no? La parte de la literatura,
llamada a permanecer en el tiempo, ¿no? Con esa vocación de permanencia, de llegar a las generaciones futuras, y al mismo tiempo esa necesidad presente de estar cuantificando y trasladando la realidad de lo que allí ocurre. Entonces, bueno, esta serie de factores son los que acaban dando la forma final al libro. No tiene ese componente de pequeñas novelas con menos autores, entran más artistas, entran estilos distintos, entran poetas, que al final la poesía a la hora de hablar de literatura palestina es fundamental, ¿no? Porque bueno, yo con personajes con grandes artistas como Mahmoud Darwish, o Muri Barghouti, pues oye, es fundamental que eso también quede reflejado, porque al final esto no deja de ser literatura palestina. No sé también cómo llevas, o bueno, cómo ha sido la labor de traducción. Muchas veces, o no sé si la editorial misma quiere hablar de esto, pero es algo de lo que hablamos mucho en esta casa, ¿no? Dado que muchos de los autores a los que presentamos escriben en otro idioma, en este caso en árabe, pero también decías que muchos de ellos son estudiantes de filología inglesa. Entonces cuéntanos un poco sobre estos textos, cómo han llegado, en qué versión y cómo ha sido esta labor tan importante de traducción. Pues mira, que hay un detalle muy importante, y es que la inmensa mayoría de los textos han sido escritos en origen por los autores en inglés. De hecho, la literatura ellos la han escrito en inglés. Tenían un gran referente como es Rafat Al-Hariri, ¿no? Que también tenía una obra muy extensa en inglés. Muchos han sido alumnos directos de él y seguían su estilo. Al final, la juventud de Gaza vive una situación en la que se internacionaliza mucho, ¿no? Su realidad está muy conectada con el resto del mundo por la función que tienen instituciones académicas que van allí a ayudar, o la cooperación internacional hace que haya una presencia internacional muy fuerte, y sobre todo en ámbitos tan importantes como el educativo, sanitario. Entonces, en función del perfil, siempre tienen ese componente de exposición al mundo, y dominan muy bien el inglés. Entonces, la inmensa mayoría de los textos han sido traducidos en inglés, perdón, la traducción por ahí estaba el traductor, José Elías. Se ha hecho con mucho mimo para intentar mantener una terminología tan sensible en una situación como esta. Incluso si algún autor mandaba algo en árabe, entonces hacemos una primera aproximación de ese árabe al inglés, con conocidos que hablan árabe, como un amigo que está casado con una chica que es hispano-siria y tal, y se hace una versión en inglés a raíz de eso para que ellos aprobaran también que iba todo, pero la inmensa mayoría de los textos se han escrito en inglés. Hablábamos ahora de esto de los géneros literarios, ¿no? Y como muchas voces y muchos relatos son, desde luego, desde la subjetividad, desde la experiencia personal, vamos a decir, pero hay una parte, como bien señalabas, que es como un poco más, o tira más de la crónica periodística. Y en ese sentido, no sé si justamente hay una labor de documentar hechos, de buscar cierto como rigor documental, o es mucho más la experiencia personal. No sé si entiendes la pregunta, o sea, si hay algo, o si ha habido algo de... bueno, ya te hice un poco esa pregunta en el sentido de que si habéis corregido mucho, o si habéis hecho algún tipo de observación sobre, oye, esto es un hecho o esto es lo que tú percibes de ello, ¿no? Que en una situación también traumática como es un genocidio y una guerra constante, muchas veces también tienen, o sea, el propio cronista está bajo estrés traumático, y quizás hace lo que puede, ¿no? Entonces, no sé si ha habido como un poco esa... Tú, al ser periodista, también dices, aquí esto quizás le falta más rigor o no, pero insistiré o no insistiré. No sé si has pasado por ahí.
Sí, y de hecho hay un ejemplo muy bueno dentro del libro. Hay una historia de Takao Wawi sobre la maternidad, tipos de genocidio. Escribe sobre las mujeres que están dando a luz, ¿no? Porque durante todo este tiempo se ha seguido dando a luz y han seguido naciendo niños palestinos. En Gaza, esta es una historia que le pedí yo en concreto a ella. Takao es sobre todo poetisa, ya tiene varios poemas, envía 5 poemas y luego esta historia más narrativa que es la que le pedimos. Ella durante este tiempo también ha surgido como periodista emergente, no era de formación periodista, pero al final acaba colaborando con Al Jazeera y ha hecho reportajes muy amplios, también muy centrados en el dato, fusionando la parte humana con el dato. Entonces cuando aborda el tema de la maternidad lo hace desde una perspectiva muy periodística, muy periodística. Entonces aquí yo sí que le ayudé, o entre los dos trabajamos para darle un giro más literario, que luego le vino muy bien porque la pieza se la pidieron en otro medio y pudo sacar esa primera pieza periodística en el medio en el que la tenía y trabajar de una forma más literaria la otra. Y ahí sí que le di un empujón por hacerlo más próximo al tono, al estilo literario que tiene el resto de obras, ¿no? Pues ya empieza a hablar de 3 familiares suyas, una hermana, cuñada, que empiezan el genocidio con el embarazo, la preocupación que tienen, empieza el componente más humano, ¿no? el run de qué va a pasar, de cuándo va a acabar. Por ejemplo, una estaba finalizando el embarazo, decía, ya asumía que el niño iba a nacer en la situación en la que estaba, otra estaba empezando el embarazo y decía, pues, oye, confiaba con que todo esto pasase para cuando naciese el bebé ya se hubiese superado, luego va viendo que no, cuenta la historia de los partos, o sea, ya entra más en el relato. Este caso concreto sí que hubo más intervención. Por lo general en el resto yo creo que de primeras han enviado artículos en los que no era necesario intervenir mucho, aparte de que yo tampoco quería intervenir mucho para no perder esa esencia que hablaba antes, de que son testimonios cogidos sobre el terreno en tiempo real. Entonces, a la hora de tocar a lo mejor rompes ese equilibrio emocional que ellos le plasman. Entonces, en este caso he intentado ser poco intrusivo, sí, a la hora de trabajar los textos. Si hubiese sido otra realidad, a lo mejor hay alguno que lo hubiese estirado más, lo hubiese cambiado de otra forma, porque alguna reiteración, alguna repetición, alguna desconexión, pero la forma en la que están escritos refleja la realidad en la que están escritos y eso es fundamental dentro del proyecto. Tienes en el prólogo hay un prólogo y un epílogo. Sí. Uno desde Nasser Rabah y el otro es un epílogo de Amir Ajas. ¿Nos puedes contar un poco de estos textos? Pues mira, el prólogo de Nasser Rabah me ha gustado mucho porque tiene un componente fundamental y es, antes cuando hablaba de la configuración del equipo, hablaba de que es un equipo muy joven, son chavales que están empezando a vivir y ellos cuando escriben, cuando hablan desde la perspectiva de que tiene toda la vida por delante y se ve que el componente del futuro, la formación, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos quieren salir de Gaza, o están saliendo ahora de Gaza, pero siempre de una perspectiva académica, quieren formarse, ¿no? Quieren ir a una universidad, terminar sus estudios, de cara a luego poder volver y con ese background, con ese conocimiento adquirido, construir la Gaza en la que sueñan. Mientras que Nasser Rabah es la historia contraria, él ya lo ha vivido todo, es una persona mucho mayor en edad y cuenta la historia mirando hacia atrás en vez de hacia adelante. Entonces él habla de la realidad a la que acaban llegando estos niños y ese legado literario al que se acaban uniendo, ¿no? Entonces, creo que es importante abrir la antología con la autoridad intelectual y moral que puede suponer alguien como Nasser, ¿no? Que ya no es solo la lección literaria, sino la lección de vida y cómo entrega ese testigo a la generación futura, a la generación de Gaza, para que sigan ellos contando la realidad del pueblo palestino. Además lo cuenta con una ternura y una admiración muy genuinos, que yo invito a todo el mundo a que lo lea, cuando habla del ejemplo de que son jóvenes que están plasmando la realidad de su pueblo, escribiendo casi con el carbón de lo que queman, porque ya no tienen otros recursos, porque se ha cerrado el acceso de cualquier material a Gaza, ¿no? Y esa admiración con la que habla de la generación futura es muy loable. Y luego el epílogo
de Amir Haas creo que también es importante, porque al final el sufrimiento del pueblo palestino tiene un origen muy, muy concreto y muy localizado, ¿no? Y entonces el haber conseguido integrar voces dentro de ese origen, pues es importante. Ha sido muy difícil porque al final las sensibilidades de los israelíes pues son complejas. Y tener ese elenco, porque ya no solo Amir Haas es como el epílogo. Ella analiza los textos palestinos, pero sí después una serie de voces israelíes disidentes que reconocen el papel del sionismo en el sufrimiento del pueblo palestino sin ningún contrapunto y ya, pues ha sido muy difícil y ellos lo hacen. Como hablan de los factores educativos que llevan a la realidad de lo que pasa sobre el terreno, sociales, militares, cómo reconocen la culpa colectiva que hay en todo eso, ¿no? Por ejemplo, a mí hay un testimonio que me llamó mucho la atención de Guy Margolin. Guy Margolin estuvo durante una de las intifadas destinada en Cisjordania en un tanque y él hablaba que a los israelíes se les enseña o se les educa a percibir a los palestinos como hormigas, ¿no? Que tú estás en un parque y los pisas y no pasa nada, tú vas a tu casa sin un remordimiento grande de conciencia y que ellos los perciben como hormigas. Entonces, después de haber leído esa realidad tan humanizante de los palestinos, tan fuerte, ver este contrapunto israelí reconociendo el sufrimiento que les causan, pues creo que al final da una lectura muy, muy completa. En el libro negro de Gaza, dentro mismo ya se hace referencia al título del libro. ¿En qué momento se definió el título? Entiendo que lo que se les ha dicho es que iban a participar en un libro que se llamaba así. Pues en principio no había título. El título va surgiendo según evoluciona el proyecto, porque se inspira en el libro negro que escribe Ilya Ehrenburg y Vasily Grossman al final del Holocausto. Ellos entre el 44 y el 45, según se va liberando territorio soviético, recorren todo el arco soviético para recopilar el testimonio de las víctimas judías. Ellos lo centran en el Holocausto, en las víctimas judías de la ocupación nazi durante ese periodo. Van a los Bálticos, Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Moldavia, y van cogiendo pues eso, el testimonio además con una intención muy parecida, ¿no? De cogerlo lo más próximo posible al momento en el que ha acontecido para que eso quede plasmado. De hecho, luego ese testimonio se utilizó como prueba en los juicios de Nuremberg. Entonces, al leer los testimonios que mandaban ya los chavales de Gaza, había una sensación constante de estar volviendo al libro negro de Ehrenburg y Grossman, ¿no? Por ejemplo, había una escena que se repetía mucho en el libro negro soviético, y es cuando los nazis ocupaban un shtetl, una comunidad judía, se llevaban a la población a las afueras, la ametrallaban en masa, la echaban a una fosa común. Entonces, en ese ejercicio no siempre se mataba a todo el mundo, hay gente que la herías o se hacía la muerta, iba a la fosa, y luego emergían de la fosa, iban al bosque, se unían a los partisanos, sobrevivieron a la guerra y lo pudieron contar. Entonces, ese hecho de emerger de la fosa, de salir de la tierra sobreviviendo, era constante, por ejemplo, en los testimonios de los bombardeos, ¿no? En cuando está toda una familia en un edificio, llega la bomba, colapsa el edificio entero, mueren todos y de repente hay una serie de supervivientes que emergen para volver a la vida. Ese paralelismo era muy presente. Luego hay otro, el de las órdenes de expulsión, por ejemplo, ¿no? El cuando llega el panfleto nazi diciendo que se tienen que ir al gueto porque si no los van a matar. Es exactamente la misma terminología que cuando llega el panfleto israelí diciendo te vas a la zona que hemos considerado segura o te vamos a matar. También pues la forma de castigar la colaboración con la resistencia, con la oposición a la ocupación, ¿no? Con los partisanos comunistas en su época, cada vez que había una acción, la represalia era contra la población civil. Por cada uno que nos matéis mataremos a 70. Que pillemos pasando un trozo de pan, lo matamos en el acto. Pues ese testimonio también es constante el paralelismo. Entonces, de tanto incidir en ese paralelismo, ya acabo diciendo es que hay que llamarlo el libro negro de Gaza, porque es otra vez la misma historia, ¿no? Es la repetición de la historia. Entonces, esto pasa al principio, sí que hay un momento en el que ya les puedo dar el título a los autores para decirles, oye, se va a llamar así, también ellos que lo sepan, pero en un primer momento la verdad es que todavía no sabían cómo llamarlo, también había que ver cómo evolucionaba y qué forma cogía para ver qué tal, pero
pero el título surge así, con este ejercicio. El 6 de octubre de 2023 entré en el sur de Gaza por primera vez en mi vida. Fui junto a otros amigos a la fiesta de graduación de mi colega Osama Abbas en la Universidad de Al-Aqsa. Tras la celebración, Osama nos invitó a cenar en un restaurante. Fue un final de semana genial. Tras disfrutar la noche juntos, me acosté felizmente con la intención de levantarme a las 7 de la mañana para ir a la universidad. El estruendo de los bombardeos me despertó a las 6. Mi habitación, que daba al balcón del apartamento, amplificaba las explosiones. A esa hora mis hermanos se preparaban para ir al colegio, pero no fueron. Estaban aterrados. A pesar de las circunstancias, mi padre insistió en acudir a su puesto de trabajo en los almacenes del Ministerio de Sanidad. Los cortes de electricidad empezaron sobre las 10 de la mañana. Temiendo que el genocidio iría para largo, mi madre y yo salimos a comprar. Compramos todo lo esencial: harina, leche, aceite y azúcar. De repente, ese mismo día, comenzaron los cortes de internet. La situación era extremadamente compleja. Un aluvión de bombas caía a nuestro alrededor. El 9 de octubre, el ejército israelí lanzó un ataque contra la mezquita Al-Susi, destruyéndola por completo. Esto es el relato de Khaled al-Khashali. Una tortura insufrible, así comienza. Y un poco mi pregunta igual es una tremenda obviedad, Gonzalo, pero este libro comienza, o más bien retrata la realidad de los gazatíes a partir del 6 de octubre, o y bueno, has hablado del prólogo de Nasser Rabbah, que va más allá, ¿no? Pero, es decir, estamos ante un libro que nos retrata esta realidad acuciante, desgarradora, producto de los últimos 3 años, o hay algo más que nos lleva a realmente esa franja de Gaza, a su origen, a las historias de refugio a través de las generaciones. Sí, el libro se centra especialmente en los acontecimientos a partir de octubre del 23. De hecho, tiene ese componente como de diario de la guerra, no es un diario colectivo. En vez de hacerlo una persona, es una generación quien escribe este diario conjunto, transmitiendo diferentes realidades, especialmente a través de 2023. Sí es verdad que, como también se destaca en la introducción, Palestina al final se entiende en el conjunto de su tragedia. Ellos arrastran, ¿no? Muchos de los que están allí son descendientes de refugiados de otras partes de Palestina, y eso está presente. Y ellos lo transmiten en las historias, ¿no? Cuando están hablando de lo que les pasa, saben que es la continuidad de una tragedia mucho más larga, que no solo empieza en el 23. Pero los hechos que se describen son en su mayoría, prácticamente en su totalidad, a partir de octubre del 23. Hay alguno que sale de Gaza, pero está relacionado. Por ejemplo, Gaida Labatza cuenta la historia de una prisionera que se llama Rula Hassanein, que es una prisionera de Cisjordania. Lo que pasa es que a ella se la libera a través de unos acuerdos de paz, uno de los altos fuegos, ojalá fuese, uno de los altos fuegos que había durante el conflicto, pero la realidad se concentra en lo que pasa a partir de octubre del 23, en esa forma como de diario colectivo, sin que por ello dejen de transmitir ese legado testimonial que tienen sobre todo lo que arrastra el pueblo palestino. No sé si hay, yo creo que sí, pero te hago la pregunta. Detrás de este enorme libro, de esta antología, de reunir todas estas voces, hay un esfuerzo por equilibrar el tremendo desequilibrio en el relato, en los medios de comunicación, sobre todo occidentales. Si es es un leitmotiv detrás de ello o no. A ver, al final es fundamental que, más que el equilibrio como tal, el que ellos hablen.
y se les escuche directamente sin filtros, ¿no? Porque al final el entramado mediático literario occidental es un filtro. Entonces esto al final mete en vena directamente en el sistema el testimonio de Gaza, sin adulterarlo, sin cocinarlo. Eso es importante. Ellos lo saben, de hecho, como comentaba antes, hay un texto que lo aborda directamente, ese desequilibrio, y lo aborda al final del texto para que ese ejercicio de conciencia se haga leyendo todo lo demás, pero el resto de lo que cuentan ellos va sin filtros, sin ningún tipo de contrapeso, si hay algún término que se pule para, no es pulir, pero vamos, para meterlo en un lenguaje literario, pero no desde una perspectiva de control del lenguaje de cara a los medios, la sensibilidad occidental, pero creo que es un libro, es una ventana directa a Gaza, sin nada que intermedie, entonces no entran los filtros occidentales que nos solemos encontrar a la hora de abordar lo que pasa allí. Y en ese sentido, ¿crees que hay algún tipo de, no sé si llamarlo autocensura por parte de estas voces a las que les estás diciendo esto es un territorio libre para expresar lo que queráis, como dices, sin filtro? Quizás ante la realidad tan abrumadora y tan inhumana de este genocidio, ¿crees que hay cosas que deciden no contar de lo aterradoras que son? No veo ahora ningún ejemplo concreto. Yo creo que han sido valientes y hablan claramente y denuncian a quien tienen que denunciar y señalan cuando tienen que señalar y lo hacen con contundencia. Sí, es verdad que es un libro que no está escrito ni desde el odio, ni desde el rencor, ni desde el resentimiento, que podría ser lo que alimentase luego alguna suspicacia, sino que es un libro profundamente humano en el que ellos humanizan y se centran en ellos y en su realidad, ¿no? Entonces, a la hora de transmitir esa realidad, no se cortan, la plantean tal y cual es, tal y como es, y señalan al responsable evidente con la contundencia con la que consideran que tienen que señalar, pero si ha habido algún ejercicio de autocensura, yo no lo he notado. Yo creo que no, que han sido bastante libres a la hora de expresarse y de hecho hay contundencia, sin ser, insisto, un tema rencoroso porque no se centran en el verdugo, sino que se centran en ellos mismos, pero hay un ejercicio bastante transparente a la hora de presentar su realidad sin filtros. Bueno, antes de pasar la palabra al público, no sé si hay ya no te voy a poner en la difícil situación de elegir un testimonio que te parezca particularmente más o que te haya impactado mucho más, ¿no? Me imagino que todos han llegado de alguna forma a impactarte, pero no sé, igual has soñado con alguno de ellos. Quizás, no sé, si nos puedes destacar alguno o dos. Sí, a ver, evidentemente es un trabajo de meses, hay más afinidades, más conexión con algunos Malek, ¿no? Que antes leías un fragmento, pues es una persona con la que he hablado muchísimo, de lo divino y de lo humano, me encanta su estilo literario, creo que la forma en la que escribe es espectacular y necesaria. Ibrahim Yaghi, que fue el primero en sumarse al proyecto, escribe desde una madurez que también impresiona para su juventud, una autoridad moral que es que además te hace sentirte abrumado por la altura a la que llega a posicionarse. Me llama mucho la atención Gaida Alabatza. Gaida Alabatza es una cría y cuando tratas con ella estás tratando con una cría, con sus impulsos, con sus caprichos, con su tal, pero luego de repente coge la pluma y escribe con una madurez y una experiencia que dices, no me puedo creer que haya esta disociación, ¿no? entre la Gaida con la que hablo yo por WhatsApp y la Gaida que leo luego en el testimonio. Entonces, con ellos, estos son tres nombres que he admirado mucho, son de los que más trato he tenido. Hay un relato en concreto que sí que para mí fue el más difícil, el que más me rompió, es de Saad, que escribe una carta a una amiga suya que se llama Eman el día de su 19 cumpleaños. Eman la habían matado antes, no llega a cumplir los 19 años, entonces cuenta cómo se imagina que es ese día, que se van al parque, comen una tarta y lo celebran y cantan y tal, y luego de repente lo conecta con que se lo puede contar porque está muerta, entonces va a su tumba y se sienta con ella y a veces habla con ella y cuando hay brisa la siente en ella.
se me están poniendo los pelos de punta. Siempre que lo cuento se me ponen los pelos de punta. Es una historia con una ternura que a mí sí que me rompió más que el resto. Y mira que es un libro en el que hay que hacer un ejercicio muy fuerte para estar trabajando constantemente con la tragedia a la que te expones, pero la sensibilidad y la ternura con la que Saad cuenta esta historia de Eman, además sabe llevarlo a un punto en el que de repente te rompe emocionalmente, porque tiene otra historia en la que se despide de su hermana Rajaf, a la que también matan en un bombardeo, que también tiene un poco la misma estructura, ¿no? Va hablando con ternura de su hermana y llega al punto de la morgue en la que la ve tendida, todavía con manchas de sangre en la cara, pálida, bonita como era ella y tal, y se hace muy difícil leerlos. Estas dos historias que son de la misma autora me rompieron un poquito porque es que hacen daño, ¿no? Y mira que es un libro en el que estás tratando la tragedia en todo momento, ¿no? Pero estas dos en concreto sí que son las que suelo destacar. Bueno, muchísimas gracias. Seguro que nuestro público querrá hacerte también alguna entrevista. No sé si antes, por parte de la editorial, tienen algo que comentar sobre este libro, Inma.